Voy a tomar lectura de 3 versículos de Primera de Pedro, del 8 al 10. Y vamos a comenzar. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y esto es importante porque ahorita lo explico. Dice: compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Este es el texto que más va a ocupar nuestro mensaje. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Por eso el título del mensaje: días buenos en este presente siglo malos. En otras palabras, hoy vamos a hablar de prosperidad, hoy vamos a hablar de algo que nos conviene, vamos a hablar de algo hermoso, hermanos, porque eso es lo que está aquí en la palabra. Como introducción, ¿cómo ver días buenos en este mundo malo, en este presente siglo malo? Y la respuesta sencilla: sometiéndose a la palabra y a su vez al señorío de Cristo. Por eso el gran énfasis que Pedro hace en el poder de la palabra de Dios. Desde el capítulo 2, ¿verdad?, que es el capítulo anterior, versículo 13 en adelante, se ha estado hablando de sometimiento. Sometimiento, primero hablamos a las autoridades, sometimiento a los patrones o amos, jefes, ¿verdad? Y sometimiento de la esposa al esposo, sometimiento y sometimiento. Y aquí por eso vemos en el texto que dice: finalmente, en esta serie de sometimiento. Pero en sí, hermanos, yo quiero la palabra sometimiento, quisiera quitarla de sus mentes para que entiendan lo que realmente hemos estado viendo, hermano. Por eso dice: la mujer sométase a su marido. Esa palabra no le gusta a la mujer, pero si quitamos sometimiento y ponemos como al Señor, ahí cambia todo, ¿verdad? Sométete a las autoridades, no nos gusta, pero cuando dice porque es la voluntad de Dios, sométete a tus amos como al Señor, como si trabajaras para el Señor, todo cambia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo directrices de cómo relacionarnos con las autoridades. Olvídense el sometimiento, directrices de cómo relacionarnos con nuestros jefes en el trabajo, con nuestras esposas, con nuestros hijos, cómo ser esposos honorables, ¿verdad? Y en eso, ¿qué es lo que se lleva a todo? La palabra, el énfasis de la palabra. Eso el famoso texto de ser llenos del Espíritu Santo, eso quiere decir, en ese contexto es que podemos hacer todo lo demás. Es que veamos lo que Dios nos dice en cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Vimos nosotros el 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. Y les recuerdo esto porque esto es más importante que lo que traen en la mente, el sometimiento. La palabra más segura, y más segura que ¿qué? Ya lo dijimos, lo sabemos, que cualquier revelación, que cualquier milagro, o que el mismo milagro de ver a Cristo glorificado, a Elías y a Moisés. La palabra dice Pedro es más segura que cualquier cosa de eso. Así que Pedro lo que está diciendo, teniendo la palabra para ser guía, para todo eso, es lo mejor que tenemos. Hay que creerle a Dios. Y en primera de Pedro 2:2 dice: Pedro dice: desead como niños recién nacidos. Pedro te está diciendo lo que más te conviene sobre de todas las cosas es como un niño. ¿Qué le darías al niño a cambio de la leche materna? Nada. Así que Pedro nos llama, hermanos, si van a escoger, escojan lo mejor. Si Dios les dice: pídeme lo que quieras que yo te lo daré, Pedro dice: si fuera un niño escogería la leche. Nosotros tenemos que escoger la palabra de Dios sobre cualquier cosa. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y Efesios 5:18 dice Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé lleno del Espíritu Santo. Y el embriagarse con vino, la gente, el vino, busca alegrías, busca gozarse, busca estar bien, hermano. Y en contraste con lo que es la palabra de Dios, dice: antes más bien sé llenos del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, no es otra cosa que ser llenos de la palabra, porque el Espíritu Santo nos guía a la palabra de Dios. Por eso el texto paralelo aclara todo. Colosenses 3:16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros.
Y esta es la clave de todo. Esta es la llenura del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, es la forma como vamos a vivir en cada aspecto de nuestra vida. Este es el manual para vivir días felices, como dice el apóstol Pedro en el texto aquí. Para que, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Quién no va a querer ver días buenos? No peques. Apártate del pecado. Por eso el texto de apoyo. Con esto en mente será fácilmente saber por qué elegí este poco extraño texto para centrar el mensaje de hoy. Es Oseas 8:12. Es un texto que, si lo vemos, es profundo y hermoso. Dice, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Hermanos, cuando las grandezas de su ley las tenemos por cosa extraña, es como dejar un manantial de agua viva y cavar cisternas rotas que no retienen agua. Les escribí las grandezas de mi ley. En el contexto está regañando a Efraín, al reino del norte, las 10 tribus que se habían apartado de Dios, y les mandaba profetas y profetas. Por eso les dice, les escribí las grandezas de mi ley y le fueron tenidas por cosa extraña. Que no nos ocurra eso, porque nos pasa como ellos, fueron arrasados, masacrados, destruidos. No podemos vivir de esa manera, o sea, no nos conviene. Por eso el bosquejo, el sometimiento de los creyentes en Cristo es el primer punto. El segundo, el sufrimiento por causa del reino es una buenaventuranza. Es el único sufrimiento que va a tener el creyente y es una bienaventuranza, o sea, es algo que nos conviene. Y el tercero, la defensa de sus promesas por la palabra. Comencemos. El sometimiento de los creyentes en Cristo. Finalmente, hablamos de sometimiento. Ahora nos llama a que nos sometemos los unos a los otros. Sed todos de un mismo sentir. O sea, igualdad, ¿verdad? Amor entre hermanos, compasivos, amados, fraternalmente. Y aquí está la frase de los hermanos. Misericordiosos, amigables. Todo esto es en el contexto de los dones del Espíritu Santo. O sea que al final de esta serie de sometimientos se nos exhorta a someternos los unos a los otros. Ahora nos toca a los creyentes en general a someternos a su santa palabra y por supuesto al señorío de Cristo y sus mandamientos. Y ser así todos de un mismo pensar y sentir en Cristo una fe, un Señor, un bautismo. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Pedro no está trayendo ninguna cosa extraña. O sea, está unido a las enseñanzas del apóstol Pablo y lo vemos cada vez que vamos avanzando. Así que nuestra meta, la mente de Cristo, como lo dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, y esto significa somos de un mismo pensar y un mismo sentir. Y ser así todos de un mismo sentir, 2 Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y este sometimiento también es un don de Dios. Eso también es importante, hermanos. Todo lo que Dios pide, Él lo hace con nosotros. O sea, Dios no nos pide nada que Él nos deje solos. Como dice, llevad mi yugo, ahí está la orden. Pero dice, pero yo voy del otro lado. Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Quién nos da eso? Cristo, el Dios de la paciencia. Para que la gloria sea de Dios y Cristo y así glorificarlo, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esta oración se pide porque así unidos es que glorificamos a Dios y este es nuestro propósito. Versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario. Vean dice, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamado para que heredéis bendición. Y no es la licencia que tienen todos los cristianos que al que se topan, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga.
Aquí somos llamados para heredar bendición. No, no, no. No tiene nada que ver con eso, hermano. Está hablando en el contexto de los hermanos, del amor fraternal, del sometimiento los unos a otros. Las mismas promesas que tienes tú la tiene el otro. La misma herencia que tenemos en Cristo, incorruptible, incontaminable en los cielos, la tenemos los dos. Y es entre nosotros que podemos heredar, sabemos que vamos a compartir esas mismas bendiciones. No entre cualquier persona. Lo mismo que le enseñó Cristo hablando a los apóstoles, Lucas 6:27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. O sea, nosotros tenemos siempre que tratar de esa manera. Estamos llamados no para odiar al mundo, para ser unas personas odiosas. No, hermanos, nosotros tenemos que ser calmados. Amamos a los hermanos, respetamos a la gente del mundo. Entendemos las cosas. Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ellos son el campo misionero para predicar el evangelio, nosotros, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 5:15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. El amor de nosotros es un amor especial, es un milagro, es el amor de Dios. Pero para los demás, respeto, como lo dice, sométanse a las autoridades, a Dios, dice, a Dios temen, al rey respeto, a Dios temer, amor al hermano. Cada uno darle lo que es, darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Una herencia nunca se gana, se recibe como don. Lo que tiene Pedro en mente es más que obvio. Es la salvación, la cual no se gana, es de pura gracia. Versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. Esto es importantísimo, hermano. El que quiere amar la vida y ver días buenos, eso nos conviene a todos oír algo así. ¿Qué tengo que hacer? Es como si te dijeran, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. Pues no peque, refrene su lengua de mal y sus labios de no hablen engaño. Apártese de mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Esta es una serie de muchas cosas que no es otra cosa que no pecar, como lo vamos a ver. Aquí prácticamente se nos exhorta a ser hedonistas. ¿Y qué es un hedonista? Es la persona hedonista, vive disfrutando de los placeres y evitando cualquier cosa a cualquier costo a cualquier cosa que le cause dolor. Entonces nosotros es prácticamente el que quiere amar la vida y ver días buenos. O sea, hay que buscar la manera, hermanos, hay que evitar todo lo que nos cause dolor. ¿Y cuál es? Pecado. ¿Qué me evita que yo me goce, que yo sufra? El pecado, evítalo. Evítalo a cualquier costa. Todo lo que nos haga sentir mal, todo lo que nos enferme, todo lo que nos ponga triste, todo lo que no nos deje gozarnos, evítalo, es lo que nos dice la palabra. Y todo es pecado, pecado y pecado. La santidad conviene a su casa, el tema que acabamos de ver. Así que la respuesta es sencilla, el pecado. Y eso siempre fue así. Deuteronomios 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames. Sirváis a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Ves? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. Hay gente que solo habla de la prosperidad. Y en la reforma, nosotros, hay gente que está peleada con eso. No, los de la prosperidad. Nosotros estamos hechos para sufrir. Venimos a Cristo a sufrir. ¿Quién te dijo eso? Es el pecado, hermano. Dios hizo cosas buenas y siempre las ha hecho buenas. No puso a Adán en un desierto, lo puso en un paraíso. Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre se buscó muchos males. El pecado no conviene a su casa. Ese es el problema. Deuteronomios 11:26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo prescribo hoy, y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios. ¿Dónde está la felicidad? En obedecer. ¿Dónde está la desgracia? En obedecer. Y cuando Jehová Dios te haya introducido a la tierra a la cual vas a tomar posesión, ahorita piense que es como si estuviéramos en esa tierra. Nosotros esperamos la Canaán celestial, no la quitamos de mente. Sin embargo, ahorita estamos aquí.
¿Qué tenemos que hacer? Dice, pondrás las bendiciones sobre el monte Gerizim y las maldiciones sobre el monte Ebal, ¿verdad? Entonces las bendiciones en el monte Gerizim, hay 6 tribus proclamaban las bendiciones y 6 tribus las maldiciones en el monte Ebal, y nadie habla del monte Ebal, todos hablan del monte Gerizim, porque ahí estaban las bendiciones. Ya el apóstol Pedro nos enseñó que la santidad conviene a su casa, citando de Levíticos 11, 43, 44, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está: sed santos porque yo soy santo. Y lo vimos, hermanos, como el Salmo 119 nos dice en todos los aspectos de nuestra vida que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Si se tratara de comida, se tratara de dinero, es más valiosa que el oro, es más poderosa que cualquier cosa. En todos los aspectos de nuestra vida la palabra de Dios supera por mucho. Sed santos porque yo soy santo. En el tema de la santidad no hay negociaciones que valgan. Dios es radical en este tema, como lo veremos en estos textos de la doctrina apostólica. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que aquí no hay para dónde darle, o hijo de Dios o hijo del diablo. En esto se manifiesta, en esto se hace evidente, en esto se prueba quién es. Todo aquel que no hace justicia. Todo aquel que no hace justicia. Ese es el que es hijo del diablo. No voy a agregar más porque estoy tocando solo el tema de la santidad. Primera, vemos aquí todo aquel que no hace justicia. Dice, la razón principal del énfasis tan fuerte por la santidad es porque sin ella nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Y esta es la voluntad de nuestro Dios también. Todos queremos hacer la voluntad de Dios. Y miramos cuál es la voluntad de Dios. Pues dice Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ese es el deseo de Dios. Y Dios va a fracasar en eso de ninguna manera. Nosotros, como les dije, hablando de la santidad o de la santificación, es en 3 etapas. La posesional, cuando creíste y eres declarado santo. Si naciste de nuevo, vas a ir al cielo. Luego está la progresiva, que es en colaboración con el Espíritu Santo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y la otra es la glorificación, que al final cuenta y vas a llegar allá. El problema es cómo vives la santificación progresiva. Si colaboras con el Espíritu, días felices, días buenos. Pero si te opones, a sufrir, horriblemente, a sufrir. Igual vas a llegar al cielo, no importa cómo, durmiendo antes, enfermo, cojo, ciego, no importa, tú vas a ser salvo. Pero si quieres amar la vida y ver días buenos, refrena la lengua de pecado, deja de pecar. Por eso digo, hermanos, si tenemos nosotros esa elección todavía, no nos vamos a perder, como sabemos nosotros. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre y de paciencia. Versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quién no quiere estar en los ojos de Dios para bien? Pero por otro lado, y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Te imaginas una línea con Dios? Una línea con Dios, atento Dios. ¿Para quién? Para los que hacen cosas buenas. Están sobre los justos, dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. Los ojos de Dios mirándote, sus oídos listos para escucharte. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Como bien vemos, no hay términos medios para ningún bando. Ya todos conocemos esas bendiciones tan espirituales como materiales. Son muchas. Mateo 6:33 nos da las dos, ¿verdad? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿De qué bendición estamos hablando? De las espirituales. Esas son las primeras. ¿Y qué dice? ¿El resto vas a sufrir toda tu vida? No, dice así, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero el mundo se va sobre las añadiduras y se olvida del reino de Dios y su justicia. ¿Me entienden el punto? Piensan que van a ganando el mundo, van a ser felices. Y no, hermanos, ¿de qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? La alma es la parte espiritual.
Asegura la espiritual, lo demás es añadidura. No es que no se te niega, no es que teniendo una cosa no tienes la otra. Eso no lo dice la Biblia, yo tampoco lo voy a decir. Pero lo más destacado y horrorizante son las maldiciones al bando opuesto. Veamos solo algunas de las más destacadas. Mira, si tú te pones a leer en tu casa Deuteronomio 28, tiene 68 versículos. Del 1 al 14 te dice las bendiciones. Pero desde el 15 hasta el 68 te dice, si te portas mal, cuáles son las maldiciones. Es mucho más los versículos para hablar de las maldiciones. Y les voy a estar leyendo unas de ellas, y cuando ustedes las vayan viendo se van a dar cuenta que la mayoría de los problemas del mundo, ¿verdad? Y cuando las personas vienen a consejería, que casi no se usa mucho en esta iglesia, en otras iglesias dicen los pastores, no paramos todo el día de recibir gente en consejería. Yo no sé qué les aconsejan, porque la palabra de Dios cubre todos los males. Y ahorita van a ver ustedes en qué situación está. Aquí vamos a ver remedios, por qué la gente se deprime, por qué sufre, por qué loqueras, por qué dolor, por qué muerte, por qué enfermedades. Aquí lo vamos a ver, mira. Deuteronomio 28, 15, comenzando luego en el 16. Si te apartaras de la palabra de Dios y no anduvieras en sus caminos, maldito serás en la ciudad. Pues me voy al campo, maldito en el campo. ¿Me entienden? Maldito tu canasta, wow, y tu arteza de amasar, o sea, todas tus herramientitas con que trabajas, todo eso será maldito, así sea de mujer o de hombre. Maldito el fruto de tu vientre, wow, mis hijos no sirvieron y no sé por qué, también que me he portado. Esto no parece ser así. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tu vaca, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, pues no entro, maldito en el salir. Es horrible, hermano, y esto apenas es el comienzo. En el 22, Jehová te herirá de tices, de fiebre, de inflamación y de ardor. ¿Y quién dice? Jehová, hermanos. O sea, Dios, su rostro, sus ojos y sus oídos están con el justo, pero contra el impío, mira lo que está haciendo. Dice, con calamidad repentina y con añublo, que esto es un hongo o un parásito, un virus. Dice, y te perseguirán hasta que perezcas. Enfermedades de todo tipo. 25, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. En cuando hablemos de las bendiciones es al revés. Tus enemigos vienen por un camino y salen corriendo por 7. Y acá eres tú el que sales corriendo por 7. La diferencia es tremenda, ¿verdad? 34. Perdón, en el 30. No, el 28. Aquí vengo, dice: Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. ¿Te fijas? Locura, ceguera y turbación de espíritu. Depresiones, ahora le estamos poniendo un montón de cosas médicas a todas esas cosas que el Señor hace con el pecado. Bipolaridad, depresión, cualquier cosa que le quiera llamar, pero aquí vemos lo que el Señor dice: Jehová te irá con locura, con ceguera, turbación de espíritu. El 30, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Cuánta infidelidad hay en el mundo. Edificarás casa y no habitarás en ellas. Irónicamente hay personas que dicen: no, yo hago una casa. No, hacen una casa cada semana y no tienen casa. ¿Me entiendes? Hacen para otros. Dice: plantarás viña y no la disfrutarás. 34, enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. No nos conviene pecar. No nos conviene pecar. Enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que pueda ser curado. Wow, con razón la medicina es un negociazo, porque el pecado es muy grande. Todo nos duele. Para todo, imagínate, necesitamos. Por eso hay especialistas desde las uñas, desde los pies hasta la cabeza, porque de veras el pecado abunda.
48. Servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti con hambre, con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. 53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio. Qué horrible, ¿verdad? Es horrible el pecado. 59. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Y se fijan, una con otra, Jehová, Jehová, Jehová. No conviene el pecado a la casa de Dios, al pueblo de Dios. Plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. 64. Jehová otra vez te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y de allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Eso le ha pasado a los judíos también. Pues ahí te dará Jehová, oigan eso, corazón temeroso. Gente que se vive espantada de todo, quieren asegurar todo, porque tienen miedo de todo. Y si se quema la casa, y si chocan el carro, se me muere la hija, tienen el pantre, ¿cómo se llama? Donde ponen la comida uno, la alacena o donde guardan la comida, lleno de medicina. Esta es bien buena para el cáncer, esta es bien buena. Y le digo, ¿y tienes cáncer? No, pero con esta me estoy previniendo. Es que es eso, miedo. Se curan hasta de lo que no tienen. Dicen, no, esto es bien bueno. ¿Por qué? Pues nunca lo has tenido. Te estás curando de lo que ni siquiera tienes. O sea, por eso dice, si estarás temeroso de noche y de día, no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y por la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Y por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Ahora, la pregunta clave a los cristianos: ¿no sufren? Esto nos introduce a nuestro segundo encabezado. El sufrimiento por causa del reino es una bienaventuranza. Lejos de eso. El pecado es horrible para todo el mundo. Por eso dice Pedro, no sufran con razón, porque todas estas cosas ahí están. Pero si sufres sin razón por causa del reino, eres bienaventurado. Y bienaventurado es lo más grande que le pasa a un hombre. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es una pregunta retórica. La pregunta es retórica y nos hace recordar una pregunta similar en Romanos por el apóstol Pablo. Como le digo, Pablo y Pedro están predicando lo mismo. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Wow. ¿Quién contra nosotros? ¿Cuál miedo? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nos dio a su Hijo. ¿No nos hará las añadiduras? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién? ¿Ven? ¿Dónde debe estar nuestra confianza? Como dijo Eliseo, con Dios de nuestra parte siempre son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y se refiere a los que están con el diablo. Son más los que están con nosotros. Versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Qué hermoso es. Mira, yo creo que lo has hecho, hermanos. No sé si te ha pasado, pero cuando alguien te está acusando de algo y te está calumniando, te quiere hacer daño y sabes que no lo hiciste, se siente una paz en el alma interior. Porque dices, qué bueno. Pero cuando le dan al clavo y sí lo hiciste, ahí sí te enojas. ¿Entiendes? Pero por el otro lado se siente bien. Uno dice, qué bonito es que me acusen de algo y sé que no lo hice. Que piense en eso y no lo ha hecho. Pero cuando nos dan donde nos duele, cállate. O sea, eso dice, más también si alguna cosa padecer por causa de la justicia, qué bonito, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En ese momento no, tranquilo, Dios está contigo. Ya Pedro nos dijo del ejemplo supremo de sufrir por la justicia de Cristo mismo, en 1 de Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Eso es natural, le pasa a todo el mundo. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aquí dice bienaventurados, aprobado delante de Dios.
Sufrir bien tiene su recompensa y el mejor ejemplo es el de Cristo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ese padecimiento por nosotros, ¿qué logró? La salvación de todos los hijos de Dios, de todos los escogidos. Un sufrimiento con un buen fin, porque fue inocente, enseñando lo que a su vez aprendió del Maestro Cristo. Dice Mateo 5:10, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, qué bonito es cuando es así. Y finalmente Pedro vuelve a hacer uso de las palabras del antiguo pacto en el libro de Isaías, donde usa Isaías 8:12, dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Esto es interesante, es lo que estamos viendo. Dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Cuando hacemos el bien, no nos espantemos por lo que el mundo se espante, no nos asustemos por eso. Hay que llamar las cosas por su nombre. Aquí vamos a ver nuestro tercer encabezado: la defensa de sus promesas por la palabra. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demanda razón. Oigan esto: de la esperanza que hay en vosotros. La pregunta es: ¿esta es una licencia para alegar? Porque hay mucha gente que se suelta a hablar la palabra y a alegar y a discutir, y le dices algo, dice no, y encuentran versículos para probar su punto. ¿Entienden? Y no es así. No es así. Fíjense lo que lo vuelvo a leer: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Ejemplos. Esto, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es prácticamente lo que hace la consejería. Y la consejería puede ser de ustedes a nosotros, o de ustedes, hermanos. Tú le cuentas un problema al otro hermano, y entonces con mansedumbre buscas en la palabra, ¿verdad?, lo que la palabra dice para tratar de arreglar el problema. Eso es defensa. No pongas, que es en el contexto que venimos diciendo, hermano, esto es que no, mira, ¿cuántas veces pasa que un hermano está enfermo y luego llegan otros: algo hiciste, pecaste, es el diablo que te tiene así, y empiezan a comerse a la persona viva? No sabes por qué está enferma. Tú no sabes si realmente pecó o no pecó, o si realmente es por otra cosa. Así que con mansedumbre tenemos que tratar al hermano. Si la persona sabe que está haciendo algo malo, él va a encontrar, él te va a contar: yo creo que me está pasando eso por esto. Y juntos comiencen a ver a la luz de las Escrituras, porque la Biblia tiene directrices. Por ejemplo, la Biblia nos llama a someternos a las autoridades. Pero si tú no haces lo correcto, en ese punto vas a tener consecuencias. La Biblia nos llama a someternos a nuestros amos. Pero si tú cada vez que tienes oportunidad te escondes, solo cuando te ven trabajas, y lo haces de mala gana y solo lo haces por el dinero, ¿qué va a pasar? Un día vas a tener consecuencias. Eso: me corrieron, qué mala suerte, Dios no me quiere. Hay que hablar. Ahí él está demandando razón. Dile cuál es la razón. ¿Qué hiciste? No, pues yo me escondía y me encontraron ahí durmiendo. Ah, bueno, ahora ya sé por qué. Eso es lo que estamos viendo aquí en el contexto. Mateo 7:6 dice, fíjate eso, porque no es una licencia para alegar a lo tonto, para que la gente blasfeme la palabra de Dios. Dice: no deis lo santo a los perros, dice, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto es valioso, la palabra de Dios, hermanos. Hay que ver a quién se la dices. Puedes usarla de hermano a hermano, o puedes usar para evangelizar a una persona incrédula, si la persona te lo pide, con mansedumbre. Pero no lo avientes. Son perlas, así se le llama cada palabra de Dios. Esta defensa no es una licencia para discutir como un necio. Más bien es la instrucción amorosa de la consejería a los hermanos, el aclarar dudas entre los que demandan razón. Esto solo se debe hacer con personas que tomen en serio la palabra de Dios, y solo con ellas. Ya vimos la fuente
La fuerte exhortación: no deis lo santo a los perros. Y al hacerlo bien demanda la ayuda divina por medio de la oración. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velad en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¿Ves que no se va a aventar la palabra donde quiera? Tenemos que ver que el Señor nos abra puerta. Y cuando empecemos a hablar con la persona, si la persona: ay, a mí no me hables de eso, yo no creo, cálmate ahí. Porque ya demostró que es un cerdo lo que tienes enfrente. No avientes esa perla ahí. Dice: a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifiesto cómo debe hablar. Es Dios el que nos va a abrir esa puerta. Y cómo debemos hablar, Dios también nos va a dar las palabras. Y tiene que ser la palabra de Dios. Si por medio de la oración llegó la iluminación a nosotros, hagamos lo mismo por los demás, creyendo en todos los creyentes en todo el mundo. Segunda de Tesalonicenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo nos llama a orar por algo así, para que la palabra siga corriendo, hermano. Este es en el contexto correcto. Presentar defensa. Este es el texto que usan todos los apologetas, defendiendo según ellos la fe. ¿Y qué es lo que pasa? Le gana. No, ¿viste cómo fulano cayó al otro? Y la pregunta mía es: ¿y lo mandó al cielo o le ganó la legata? Porque si le ganó la legata, ¿para qué alegar? El punto es salvar a la persona. Yo prefiero perder la legata y que la persona finalmente recapacite y Dios la salve, que callarle la boca a la gente nomás porque sé hablar. Eso no tiene sentido. Debemos estar atentos para ver cuándo el Señor nos abre las puertas antes de lanzar las perlas de gran precio. Recuerden, no son para los cerdos. No, recuerden siempre eso. Hermanos, la instrucción de las Escrituras se debe hacer con sabiduría, humildad, sabiendo que el tesoro es la palabra, no la vasija de barro donde se guarda la palabra, que somos nosotros. Colosenses 4:5: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entre los hermanos, entre los creyentes, tenemos que sabernos hablarnos bien. Como siempre, siguiendo el ejemplo de Cristo. Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo mismo lo hizo con mansedumbre. O sea, vamos a presentar defensa a la palabra con mansedumbre, con sabiduría, con humildad. Mejor explicado doctrinalmente, Romanos 15: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es lo que estábamos viendo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ahí está la exhortación, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. O sea, pero no nos gusta que calmaditos, como dice la palabra. Si vas a hacerlo con mansedumbre, si vas a hablar con tu hermano, porque llevamos los unos las cargas de los otros, hay que hacerlos con claridad. El tema es importante. Yo aquí no he terminado, hermano. Estoy a punto de cerrar esto y ahora voy a tener una sola aplicación. Pero es una aplicación que quiero sentarla para que realmente Dios les entregue el mensaje que tienen que tomar. Uno solo. Pero es algo que sea profundo, que nos salgamos contentos, gozosos, de que veamos dónde está nuestra felicidad y dónde está nuestro gozo, porque de eso se trató el tema. Así que el sufrimiento sin causa es una bienaventuranza, no lo olviden nunca. Y si eso es así, entonces lo demás es pura felicidad. Sufrir sin causa se siente bien. No sé si lo has experimentado, pero se siente bien. Es hermoso cuando no sientes la culpa. Mira, yo toda mi vida, cuando sé que peco, ya nada más estoy esperando el golpe. Y cuando llegue, no sufro a gusto porque sé que me lo merezco. Pero cuando es sin causa, que ni todo lo estoy pensando, que casi nunca es sin causa, o sea, uno se siente, pero cuando llega a suceder, qué hermoso se siente. Y eso me refiero cuando te están acusando de algo que estás seguro que tú no lo hiciste. Dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien,
Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque haciendo el mal es maldición. Eso es horrible. El versículo 17 es un versículo de transición que resume la sección previa de todo lo que venimos hablando. Sometimiento realmente es a la palabra. A la palabra. El sometimiento a la palabra nos da directrices para tratar con la esposa, tratar con los hijos, tratar con el gobierno, tratar con los amos, con los patrones, con todos, ¿verdad? Es sometimiento a la palabra. Es un sometimiento a la palabra. Y dice, aquí vemos, comenzó esta sección en el capítulo 3, capítulo 2, 14. Al mismo tiempo, este versículo introduce las consideraciones de Pedro acerca del ministerio de Cristo, que vamos a ver del próximo sermón del 18 al 22. Un mensaje complicado pero hermoso. Está en el contexto de todo lo que estamos viendo, les adelanto eso. Así que recordemos el versículo 14. Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Ya vimos que Pedro nos habla de las tribulaciones por causa del reino como inevitables en los creyentes, ya que lo dice en cada capítulo de su primera epístola, en todos lo dice, lo menciona. Ya lo vimos. Miremos este mismo en el capítulo que siguiente, primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, dice, encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. O sea, si es por causa de Dios, no tengan problema. Lo mismo vemos con el apóstol Pablo, pasando por estas tribulaciones y a su vez advirtiendo que pasaremos por ellas, por las dos cosas. En Hechos 21:13 dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hace llorando y quebrantándome el corazón? Pablo viene de regreso de su tercer viaje misionero y iba a enfrentar su último viaje, que es el cuarto, a Roma, a puro morir en Roma. Ya Dios el Espíritu Santo le había anunciado por todas partes lo que le esperaba. Dice Pablo, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, porque le decían, lo iban a atar y lo iban a matar, y que querían que parara de ir a Jerusalén. No, yo no voy a parar. Dice, estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Sabía lo que le esperaba y no había problema. ¿Por qué? Mientras que fuera inocente. Aún hablando de la muerte. O sea, este es un ejemplo tremendo. Y lo vemos también con Cristo. Ahora sí, hermano, voy a aplicar el mensaje, porque quiero que se sientan bien con esto que vamos a ver ahorita. A la luz de lo aprendido, ¿de qué nos conviene la santidad? ¿Cuál sería el más grande beneficio del creyente al saber esto? Oigan esto. Es que podemos pedir lo que queremos y nos será hecho. O sea, lo más grande que es de saber lo que vimos hoy, que la santidad conviene a su casa, de ver el texto que viene, queremos ver días buenos, es que Dios nos dice eso. Mira, cuando vemos a Salomón nosotros y vemos que en las Escrituras no vemos ningún ser humano que haya tenido más gloria en todos los aspectos de la vida que Salomón. Una vida completa, plena. Si estás pensando que tener una mujer hermosa y una mujer es felicidad, Salomón tenía 1000. Si estás pensando que el dinero es importante, en el tiempo de Salomón la plata no tenía valor porque todo era de oro. Si estás pensando que la sabiduría es importante más que el dinero y las mujeres, Salomón era el más sabio de todo el planeta. En ningún aspecto de su vida ese hombre probó de todo y superó a todos en todo. ¿Y sabes qué concluyó diciendo? Si sacamos a Dios de la ecuación, todo esto es vanidad de vanidades. Hermanos, lo que tenemos en Cristo, así que Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. Ahora, ¿en qué contexto se lo dijo? Salomón se transportó de Jerusalén, de donde ya era rey, a Gabaón, donde estaba el tabernáculo de reunión, para sacrificar 1000 animales. Eso era un tipo de la sangre de Cristo. Pero ni la sangre de 1000 ni de miles de animales vale lo que era una gota de la sangre de Cristo. Así que él llega y Dios le dice, pídeme lo que quieras, te será hecho. Y pidió sabiduría para guiar al pueblo de Dios. Entonces, a veces hay que pedir. Y es que decimos, ay, pero es que eso es en el Antiguo Testamento, pastor. En el Nuevo, ¿cómo quisiera que Dios me dijera algo así? Mira lo que dice Juan 15:7. Si permaneces en mí, ahí luego te paro el alto. Si estás pensando prosperidad sin precio. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros.
¿Qué sigue? Pedid todo lo que quieras y será hecho. No lo digo yo, lo dice Dios. Así que también nos habla de prosperidad, hermanos, pero con conocimiento. Esto es hermoso. Y yo le creo al Señor. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo que Jesús responde a la pregunta de Pedro: nosotros le hemos dejado todo por ti, ¿qué tendremos? Primero voy a leer Lucas 9:23 para que vean el contraste. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, fíjate lo que Jesús le dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Porque cualquiera que quisiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiera su vida por causa de mí, de éste la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Y en otro texto dice que el que no aborrece padre, madre, esposa, hijos y todo, y no lo sigue, no puede ser su discípulo. Pero mira este texto de Marcos 10, en las mismas palabras del Señor Jesús. Marcos 10:29. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre. Y es respondiéndole a Pedro. Pedro le dice: nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos por seguirte a ti? No hay ninguno que haya dejado casa. Oiga bien, casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio. Oigan esto: que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Eso no es nada para el Señor, son añadiduras. Jesucristo dice, la persona dice que no te preocupes, que no te afanes, ¿verdad? Mira los lirios del campo. Ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Porque siempre digo yo, Salomón se tenía que bañar, porque al otro día apestaba igual que cualquier hombre. Pero los lirios cada día olían más hermosos. ¿Y qué dice Cristo? He aquí algo más grande que Salomón en este lugar. En Cristo, hermanos, tenemos algo más grande que Salomón. Nosotros no estamos llamados a heredar maldición, sino bendición. Esto es glorioso, no se la crean. El pecado no nos conviene, pero la santidad nos llena de gozo. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas. Pedir una casa no es malo. Casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierras, con persecuciones, sí, pero que estas persecuciones sean por causa del reino y serás bienaventurado, así que no hay nada malo. La santidad conviene a tu casa. Y en el siglo venidero, esa es la vida eterna. O sea, esto es lo que mucha gente fatalista dice: es que vamos a ir al cielo, aquí vamos a sufrir. Eso también es verdad. Pero ¿quién te dijo que aquí vas a sufrir? Solo que vivas pecando. Pero son legalistas, enfermos, odian a todo mundo, llenos de pecado. Por eso viven esa vida tan miserable, llenos de odio y de rencor. No manda eso el Señor. Fíjate lo que está diciendo: el que quiere ver la vida y ver días buenos, y como dice nuestro texto aquí, mira lo hermoso, dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, no peque. El que quiere amar la vida y ver días buenos. O sea, por eso quise traer solo una aplicación. Y no estoy negando todos los textos otros, hermanos. Pero si alguien se agarra solo por el lado que sufrir y sufrir, encuentra muchos textos. Y te hace creer que aquí vas a vivir como Lázaro. Los perros, mira, ¿qué dice? Lázaro, aquí tú tuviste tus bienes, ahora te tocan los males. ¿Ya ves? Tienes que vivir ahí tragando basura de un basurero. Que los perros te laman las llagas. ¿Así tiene que vivir un siervo de Dios? No. ¿Por qué? En el tiempo que Jesucristo vino y narra esa historia, si fue en su tiempo, ¿qué estaba haciendo Lázaro en un basurero? ¿Por qué no estaba en la entrada del templo, donde estaban todos los cojos y los ciegos y los paralíticos? ¿Verdad? Lejos de allí tú no vas a estar bien. Sin embargo, Juan, Zacarías, vemos por ejemplo, estaba en el tiempo que el mismo sumo sacerdote era el diablo, Anás y Caifás. Y vino Dios a hablar con Zacarías en ese mismo lugar. Y vemos la mujer que tenía Isabel, ¿verdad? Vemos dónde vivía.
bien apartado en su propiedad, bien hermoso. Vemos cómo María lo fue a visitar con Jesucristo en el vientre. Era un hombre bendecido en tiempos malos. ¿Por qué? Porque obedecía al Señor, porque eran temerosos de Dios. Y sí, hermano, es verdad, te digo una cosa, si naciste de nuevo, al cielo vas a ir. Te garantizo que vas a ir si naciste de nuevo. Ahora, depende cómo actúes, va a ser tu vida. Puedes terminar ciego, cojo, pero vas a ir al cielo. La salvación no se pierde. Pero si caminas con Dios y obedeces al Señor, vas a ver días buenos. Vas a ver días buenos. Hay que creerle al Señor. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque nos permite, Señor, disfrutar de ella. Porque así como nos exhortas, Señor, a veces nos hablas bonito, nos contentas, nos alegras, nos llenas de esperanza, de gozo, nos dejas felices. Te rogamos, Señor, que te creamos y que vivamos apartados del pecado a la luz de tu palabra, que nos quede grabado en la mente y que la santidad conviene a tu pueblo. Te pedimos por cada uno de los hermanos aquí presentes que nos ayudes a caminar contigo, a vivir alejados del pecado y a ver días buenos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.